hacer un poquitito un mapa, ¿verdad? Donde tenemos que nosotros manejar estos conceptos de la historia clínica. Recordar que la primera parte de la historia clínica hace referencia a los datos personales que yo voy a obtener de mi paciente, que es lo que se conoce como la filiación. Siguiendo a eso, en la historia clínica vamos a estar nosotros montando nuestro motivo de consulta, que vuelvo a repetir, tiene que ser lo más importante que el paciente va a relatar y probablemente va a ser, digamos, aquello último que al paciente le está llevando a consultar. Aquí, por ejemplo, siempre es importante, la semana pasada estuve participando en un examen, por eso simplemente también no estuve con ustedes en la clase teórica, pero estuve participando en un examen donde muchas veces existe todavía ese concepto de que, bueno, lo último es lo más importante. Yo puedo tener un paciente del tipo que sea cardiópata. Yo sé que su cardiopatía no es de la noche a la mañana, sino que tiene mucho tiempo ya de evolución esa cardiopatía. Entonces, él mismo puede venir a consultar por dificultad respiratoria. Y ustedes me van a decir, pero eso no es algo reciente, es decir, no es lo último. Pero para el paciente, el motivo de consulta es la falta del aire. Ahora, que él me diga, doctor, de la noche, o sea, de anoche a hoy, mi dificultad respiratoria empeoró. Pero su dificultad respiratoria tiene 6 meses de evolución. Entonces, sí es el motivo de consulta ese empeoramiento de la dificultad respiratoria. Tenemos que saber cómo encajar el motivo de consulta, vuelvo a repetir, como lo último, lo principal, por lo cual el paciente va a venir a consultar. Acto seguido viene el antecedente de la enfermedad actual con aquel recitado que tiene que ir en el texto que hace referencia a datos aportados por, si es el paciente, el familiar, si es un tercero conocido o un tercero desconocido, y relatar si esos datos merecen fe, merecen relativa fe o no merecen fe. Y voy en orden cronológico, desde lo más anterior que le ha sucedido al paciente relacionado con el cuadro actual hasta el cuadro actual, es decir, hasta por qué vino a consultar. Los antecedentes remotos de la enfermedad actual que hacen referencia a algún cuadro similar que el paciente haya tenido en el pasado, pero que tengan relación con su cuadro actual. Es decir, si es la misma enfermedad, si son los mismos síntomas, obviamente van a estar catalogados antecedentes remotos de la enfermedad actual. Los antecedentes patológicos personales hacen referencia a esas patologías de base que pueda tener mi paciente. También aquí es importante afirmar o negar si tiene cuadros de alergia, si tuvo cirugías previas, antecedentes patológicos familiares, determinar patologías en familiares de primer y segundo grado. Es decir, si los padres viven, si los padres están muertos, si de qué fallecieron, si están vivos, si son sanos, hermanos, obviamente es lo que básicamente me interesaría a mí investigar. Antecedentes socioeconómicos. Aquí es importante determinar el tipo de vivienda del paciente, si tiene acceso o no a una red de saneamiento básico, es decir, si tiene acceso a agua potable, a recolección de basura y la parte de también desagüe cloacal, el esgoto que le dicen en portugués. En hábitos, es importante determinar los hábitos alimentarios, saber el paciente qué come, en cantidad y en calidad. En los hábitos fisiológicos es importante determinar la diuresis del paciente, es decir, si está orinando, cuánto está orinando, si tiene alguna alteración en la orina y también lo mismo en la catarsis, es decir, en los hábitos defecatorios. Regularidad, frecuencia. Hábitos tóxicos. Interrogar al paciente si consume bebidas alcohólicas, cigarrillo, si toma mate, tereré, cocido, es decir, eh, si consume alguna de las bebidas a base de la hierba, tienen que entrar dentro de los hábitos tóxicos. Ectoscopía
esta es la parte que habíamos nosotros dejado la vez pasada y ya habíamos pasado directamente el examen físico por aparato y sistema, pero nunca está de más recalcar la importancia de la ectoscopía. El término ectoscopía hace referencia a aquello que yo veo, pero que no toco, señores. Es decir, que yo voy a ver en mi paciente sin tocarle. El estado de conciencia, la orientación, la fascia de mi paciente, es decir, el rostro de mi paciente, la actitud, el decúbito. Si mi paciente está sentado, si está parado, es la actitud. El decúbito hace referencia a en qué posición se acuesta mi paciente. Decúbito dorsal le decimos cuando se acuesta boca arriba, decúbito ventral le decimos cuando se acuesta boca abajo, decúbito lateral cuando se acuesta sobre un brazo. El hábito hace referencia al hábito constitucional, el estado nutricional y también el estado de hidratación. Son todas cosas que yo tengo que mirar en mi paciente, pero sin tocarle. El examen físico, ustedes ya empezaron la semana pasada, como siempre decimos, el examen físico desde la cabeza hasta la punta de los pies. Ya empezamos con un examen de la cabeza, donde tengo que mirar el pelo, mirar el cuero cabelludo, mirar la distribución pilosa, mirar la forma de la cabeza. Después, obviamente, uno va bajando la cabeza, primeramente la forma del cráneo, después ver el rostro, mirar la apertura ocular, mirar las cejas, las pestañas, mirar el propio ojo, a ver si tiene alguna alteración a nivel de la pupila, si en la apertura ocular si existe algún inconveniente, después también la nariz, la oreja, la boca. Y en boca, obviamente, no solamente mirar la parte externa, sino que también la parte interior, que es mirar la lengua, mirar las piezas dentarias, para poder determinar y describir si es que se observa algo. Siguiendo o descendiendo, vamos a llegar al examen físico del cuello. Y aquí en cuello es importante que nosotros evaluemos estructuras fundamentales, que a la palpación yo puedo localizar, por ejemplo, la presencia de ganglios a nivel cervical, que tienen su importancia porque pueden estar relacionados con procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos. Por eso es importante hacer una buena palpación de esos ganglios. Tiroides, que también es una estructura que es de suma importancia, y los elementos vasculares. Hablando así, ¿qué me parece más importante, digamos, a nivel vascular? Carótida y yugular. Es fundamental que se palpen. Obviamente después bajamos al examen del tórax, el examen del tórax en general, ¿verdad? Que se distribuye en el examen del aparato cardiovascular y el examen del aparato respiratorio. El respiratorio hablamos la semana pasada, si Dios permite, hoy vamos a estar hablando de lo que es el examen cardiovascular ya. Y eso va descendiendo para un examen de abdomen, que es todavía lo que está pendiente. La parte de examen de genitales, que entraría para la parte de examen ginecológico o urológico, y terminando ya con el examen osteoartromuscular y examen neurológico. Esto es importante recalcar que el examen neurológico también tiene que ser evaluado en forma, digamos, rutinaria en todos los pacientes. Este formato, la historia clínica, va terminando en dos informaciones fundamentales. Por uno, la impresión diagnóstica. Antes, eso sí es importante, porque esto es lo que está en Argente, pero es importante recalcar. Al terminar mi examen físico, una vez que yo ya construí mi historia, una vez que yo ya estoy pensando en algo, yo antes que hacer la impresión diagnóstica, tendría que hacer el diagnóstico sindromático. ¿Qué significa diagnóstico sindromático? Aquel diagnóstico que va a estar basado en signos y síntomas encontrados en mi paciente. Les doy un ejemplo. Paciente que viene con tos, con dificultad respiratoria, con fiebre, dolor en puntada de costado.
el dolor pleurítico que le dicen, cuando el paciente respira hondo como que le ataja la respiración por una puntada. Si ustedes me dicen cuál es el diagnóstico, la impresión diagnóstica, que es el penúltimo ítem que está acá, uno va a pensar en una neumonía. Pero la neumonía es una parte o es una enfermedad que forma parte de un síndrome. ¿Cuál es el síndrome de esa neumonía? Se llama síndrome parenquimatoso. Síndrome parenquimatoso hace referencia a las enfermedades que afectan el parénquima pulmonar. Este síndrome parenquimatoso, que es nuestro diagnóstico sindromático, a su vez se vuelve otra vez a dividir en síndromes atelectásicos, que es cuando colapsa el pulmón, y el síndrome de condensación, que es específicamente el que está relacionado con la neumonía. Entonces, mi diagnóstico sindromático inicial sería un síndrome parenquimatoso, acto seguido un síndrome de condensación, y mi impresión diagnóstica va a ser una neumonía. Ese tiene que ser la forma de razonar. Vamos a otra enfermedad muy frecuente, por ejemplo, el infarto. El infarto. Mi diagnóstico sindromático me va a hablar de un síndrome anginoso, que es angina, que es el dolor. Me va a hablar de un síndrome coronario agudo. Es otro diagnóstico sindromático. Impresión diagnóstica, infarto agudo de miocardio. ¿Por qué tenemos que ir ensayando así? Porque yo puedo tener, con todos los signos y síntomas, diferentes enfermedades que me puedan dar lo mismo. Ustedes ya están, por ejemplo, en quirúrgico. En quirúrgico, por ejemplo, están más familiarizados con el término de utilizar el concepto de síndromes dolorosos. Tienen síndrome doloroso en epigastrio, tienen síndrome doloroso en hipocondrio derecho, síndrome doloroso en hipocondrio izquierdo. Y ahí uno va pensando en todos los diagnósticos finales que me pueden dar un síndrome doloroso en el epigastrio, por ejemplo. Entonces, por eso es importante seguir este orden a la hora de hacer. Porque esos me van a entrar como diagnósticos diferenciales, que es el último que está acá. Es decir, por medio de ese orden de pensar en un diagnóstico sindromático, tener una impresión diagnóstica, bueno, pero si no es una neumonía, ¿qué puede ser? Puede ser una tuberculosis, puede ser una bronquitis, puede ser un derrame, puede ser una neumotora. Es decir, voy haciendo diagnóstico por diagnóstico las diferencias. Como les decía, la ectoscopía entonces es mirar sin tocar. Como siempre me decían, ustedes saben lo que es el edema, ¿verdad? El edema es la acumulación de líquido en ese tercer espacio, en el intersticio, que básicamente el paciente va a venir a consultar porque dice, se me hinchan los pies, por darle un ejemplo. Si yo veo que los pies de mi paciente están hinchados, yo pongo mi mi endoscopía, yo pongo entonces miembros inferiores edematizados o hinchados, si también prefieren. Ahora, si el paciente me dice, doctor, mira un poco mi pierna, ¿verdad? Y él se saca el zapato y yo vengo y toco ese edema, eso ya no es ectoscopía. Eso ya directamente va a pasar al examen físico de las extremidades. Entonces, mientras yo no interactúe, mientras yo no tenga que explorar, eso no es examen físico, es ectoscopía. Como les decía, aquí lo que yo voy a evaluar es estado de conciencia, orientación, facies, actitud, decúbito, el hábito, el estado de nutrición, el estado de hidratación. También es importante a la ectoscopía, es decir, lo que yo veo, poner, por ejemplo, si yo veo que mi paciente está internado, que está encamado, y él mismo usa una sonda vesical o usa una sonda nasogástrica, yo tengo que poner en mi ectoscopía, ¿verdad? Impresiona portador de sonda vesical, impresiona portador de sonda nasogástrica. Si mi paciente tiene un acceso venoso porque está siendo hidratado o incluso tiene una vía venosa central a nivel de la subclavia, pues bien,
pongan también aquí, impresiona acceso venoso. En el caso siempre es importante, bueno, si el acceso venoso está a la derecha, que yo ponga que está a la derecha, o si está a la izquierda, que yo ponga en cuál miembro superior está su acceso venoso. A veces ya algún paciente por A o B motivo ya no consiguen canalizar bien una vena en miembros superiores, entonces se canaliza en miembros inferiores. Y es ahí entonces yo también pongo, dejo constancia. Impresiona acceso venoso en miembro inferior derecho, izquierdo, es decir, donde sea. Hoy en día, que tenemos bastantes pacientes internados en los sectores respiratorios que requieren oxígeno, es importante poner si el paciente requiere oxigenoterapia. Es decir, si está recibiendo oxígeno, y es importante ver por qué sistema. El sistema de puntas nasales que le dicen las cánulas o por máscaras. Evaluar un poquito algunos de los conceptos de tractoscopía. La conciencia es, dice, la situación de alerta instantánea, global, ¿verdad? Frente al medio que lo va a rodear. Es el estado en el cual el paciente se da cuenta de sí mismo y del ambiente. El nivel de conciencia es lo que yo tengo que estar determinando, porque esta conciencia puede deberse o puede afectarse, mejor dicho, a una serie de cosas. Hablamos de adultos mayores, hablamos de traumatismo de cráneo, hablamos de procesos infecciosos, por ejemplo. Vemos nosotros pacientes adultos que se internan por una infección y al cabo de algunos días comienzan a desorientarse, comienzan a dormirse durante el día, durante la noche se mantienen despiertos, se quedan agitados, comienzan a olvidarse de las cosas y todo eso se evalúa en el nivel de conciencia. Ustedes recordarán de anatomía y creo que también de neurofisiología esto de lo que es el sistema activador reticular ascendente, el SARA. ¿Se acuerdan ustedes que el SARA es el que va a estar a nivel del tronco y es el que va a estar enviando los estímulos a la corteza para que el paciente pueda estar en un nivel de activación, es decir, para que pueda estar vigil? Esto muchas veces está alterado en los niveles de conciencia. ¿Qué puedo tener aquí como alteración? La letargia o somnolencia. Es, dice, un compromiso incompleto de conocimiento y vigilia. El paciente va a estar desorientado, va a estar somnoliento, pero él se mantiene despierto. Desorientado porque me va a dar respuestas incorrectas de preguntarle, por ejemplo, dónde él está o cómo él se llama o preguntarle su edad. Probablemente él me dé respuestas equívocas, pero él va a estar despierto. Obnubilado es el estado de depresión ya completa de la vigilia, donde el paciente dice se va a despertar con estímulos leves. Es aquel que vos le sacudís, despertate y le decís, te dice, te mira un rato y nuevamente se va a volver a dormir. Estupor es un estado de depresión completa ya de la vigilia. El paciente solamente despertado, dice, con estímulos intensos. Que uno viene, le da un pellizcón, por ejemplo, y el paciente como que responde al dolor retirando, pero él no se despierta. O si se despierta, es para retirar esa lesión, ese lugar donde le estoy lesionando, y automáticamente se vuelve a dormir. El coma ya me habla de un estado de depresión completa de la vigilia, donde dice el paciente no va a ser despertado con ningún estímulo. Y ya el estado vegetativo, ahora que ya sería un paso más avanzado del coma. Cuando el paciente dice sobrevive al coma, la causa más frecuente para explicar un estado vegetativo sería la encefalopatía hipóxica, es decir, la falta de oxigenación cerebral, que es posterior a un paro cardíaco. Aquí explica más o menos sobre los criterios para el diagnóstico de un estado vegetativo. Esto dejo, pero ahora mismo en lo que es el examen físico
no tiene mucha importancia. En el contenido de conciencia, porque cuando nosotros hablamos de conciencia es importante dividir dos grandes brazos. Cuando hablamos de conciencia, nosotros hablamos de niveles de conciencia, que es lo que va a estar relacionado con el SARA, que es el nivel de activación, es decir, el nivel de vigilia que yo puedo tener, que voy a estar vigil, voy a estar despierto, que voy a estar somnoliento, que voy a estar obnubilado, que voy a estar en coma. Sin embargo, el contenido de conciencia ya depende más bien de una función, digamos, cortical, es decir, ya es superior, ya no es del tronco, ya no es de nivel de alerta, sino que el contenido de la conciencia ya hace referencia a un proceso más complejo, a funciones cerebrales superiores, como dice acá. Y en el contenido de la conciencia, pregunta simple, decirle al paciente, ¿qué día es hoy? ¿Qué hora es? ¿Es de mañana? ¿Es de tarde? ¿Es de noche? Orientación temporal. Señor, señora, ¿dónde usted se encuentra? ¿Dónde nosotros estamos ahora? Yo estoy en el hospital regional, doctora. Ah, bueno, yo estoy en mi casa. Orientación espacial, el lugar donde él está, él sabe. Señor, ¿usted sabe su nombre? Sí, yo soy Napoleón Bonaparte. Ah, bueno, perfecto. Desorientación personal. Entonces, cuando nosotros hablamos de contenido de conciencia, yo simplemente relato, paciente orientado en tiempo, espacio y persona es aquel que tiene un nivel de vigil óptimo. Otras veces el paciente puede saber todos los datos sobre él, pero no le conoce a las personas que están, por ejemplo, sus familiares que están ahí. Y que yo le diga, ¿quiénes son estas personas? Y que me diga, esa es mi esposa, ese es mi hijo. Y la otra, y no me acuerdo quién ella es, doctora. Y ahí sale la otra, ya sale llorando porque había sido ahora la otra hija. Pero obviamente por la enfermedad de base del paciente es que él mismo comienza a olvidar ese tipo de situaciones. La facie, como le dije, tenemos que mirar la expresión facial, mirar la coloración de la piel, mirar la forma de la cara del paciente. Esto va a tener así un rápido conocimiento. Cuando nosotros describimos una facie en la litoscopía, yo puedo poner facie compuesta o facie descompuesta. Como le dije, para que yo evalúe la facie tengo que atender la expresión, la coloración, la forma, que son datos que me van a orientar rápidamente a decir si la facie es compuesta, que es la facie normal, digamos, de la facie descompuesta. Porque al hablar de facie descompuesta, como está acá, ustedes pueden ver, cuando no hay alteraciones, cuando está normal, es facie compuesta. Cuando yo hablo de una facie descompuesta, yo estoy hablando a expensas de qué situación. Les doy un ejemplo, por ejemplo, la redundancia. Un paciente con ictericia. La ictericia hace referencia a la coloración amarillenta de piel y mucosas. Pues bien, si el paciente tiene una coloración amarillenta en la facie, yo voy a describir facie ictérica. Es una facie descompuesta, porque ya no es la facie normal. Entonces hablamos de facie descompuesta a expensas de facie ictérica. Si yo tengo un paciente que tiene dificultad respiratoria y yo veo que yo veo que está usando, o sea, tiene aleteo nasal, yo veo que el paciente respira por la boca, incluso mordiendo los labios porque le cuesta respirar, entonces yo hablo de facies descompuestas a expensas de una fase de insuficiencia respiratoria. Ejemplos de fase descompuesta. Esto nosotros vamos a ver ya en la parte de neurología, como es la fase parkinsoniana, que le dicen que es la fase de jugador de póker, era una fase inexpresiva.
Otras fases neurológicas, que es la fase del paciente de síndrome de Claude-Bernard Horner, donde un párpado cae, el paciente va a tener miosis, e incluso ese lado del rostro no va a presentar sudoración, es decir, no va a sudar. Otras fases neurológicas, tanto la de la parálisis facial como la del ACV, ¿verdad? Del paciente con enfermedad cerebrovascular. La fascitis sardónica también. De hecho, muchas de las alteraciones en la fascia nosotros vemos en patologías neurológicas, pero sí tenemos alteraciones en la fascia respiratorias, como yo ya le había comentado anteriormente. Creo que en la primera clase le hablé de la fascia neumónica, que es la que le decía que iba a tener un eritema malar y iba a tener lesiones herpéticas del mismo lado de la neumonía. También vamos a tener la fase mediastínica, esta es una parte cardiovascular, la fase de la insuficiencia aórtica, son situaciones. La fase mitral, esta fase mitral, acá tenía que estar negrita, se conoce como fase mitral de Covisar, porque va a tener, dice, cianosis en la mejilla. Y los surcos nasogenianos van a estar pálidos. La cianosis, que hace referencia, es por definición la coloración azulada de piel y mucosas, producto de una falta de oxigenación tisular adecuada. Vamos a ver nosotros la siguiente semana sobre cianosis. Aquí está la fase neumónica que yo le había dicho. Pueden ver, en este caso, ahora el eritema malar. Pueden ver ustedes, y este paciente aquí tiene su lesión herpética, chiquitita, ¿no? Chiquitito. Son ejemplos de fase simplemente, ¿verdad? Para que vayamos viendo. La fase edematosa, ¿verdad? Ese rostro edematizado, que generalmente se ve en los pacientes con enfermedad renal, que ya es territorio de medicina interna 2, ¿verdad? La parte renal. La fase urémica también es territorio de la nefropatía. Fases acromegálicas, esto entraría en la parte endocrina también en el siguiente módulo, estaríamos hablando de, con más detalle, las enfermedades endócrinas que me puedan dar esto, pero simplemente citando algunos ejemplos. La fase dolorosa, esa es universal, la fase dolorosa va a estar en todo, ¿verdad? Donde dice los rasgos, la mirada es vaga, hay, en caso de un dolor profundo o de contractura muscular facial, generalmente es una fase, la fase dolorosa es una fase que tiene muchas veces relación con una fase depresiva, ¿verdad? Porque le duele al paciente y mucho tampoco no puede hacer probablemente. Como dice acá, refleja o expresa angustia en las situaciones con el ceño fruncido, que es esta región acá, ¿verdad? Que como que arruga parece. Parece que, como siempre dicen, ¿verdad? Los pacientes, doctor, me duele mucho y no me calma. Ahí con ese gesto de arrugar el ceño es donde nosotros nos damos cuenta que realmente el paciente ya no está siendo tolerante al dolor que refiere. La fase leonina, ¿verdad? Que solemos ver nosotros en la enfermedad de Hansen, ¿verdad? La lepra. La actitud, la postura, es la relación que van a mantener los segmentos del cuerpo entre sí. Entonces, aquí hablamos de una actitud compuesta cuando aquellos segmentos del cuerpo, es decir, cabeza, tronco y extremidades, están en completa armonía. Sin embargo, algunas patologías me pueden dar alteraciones en la actitud o en la postura. Les doy un ejemplo. En el caso del paciente que está encamado, paciente que está acostado, hablamos de actitud en el lecho. Por darle un ejemplo, a ver, se trancó, ahí está. El paciente, por ejemplo, que tiene un cuadro de meningitis, que tiene un síndrome meningio, ¿verdad? Por meningitis. Es un paciente que va a tener contractura y es lo que la literatura nos relata como la actitud en gatillo de fusil o
en caño de escopeta. ¿A qué hace referencia esta posición o esta actitud del paciente? Indica que el paciente va a estar acurrucado en la parte posterior para simular lo que es el gatillo del fusil, ¿verdad? Por la forma que tiene esa curvatura. Con esta posición el paciente consigue aliviar un poco más el dolor que es producido por esa contractura. Entonces, la posición que él mismo va a adoptar en la cama es la posición de opistótonos. En el paciente con síndrome de meningo, toda la parte posterior del cuerpo, ¿verdad? Todo el plano muscular posterior queda contracturado, lo que en semiología nosotros le llamamos normalmente de raquialgias, es decir, dolores raquídeos que hacen referencia a la parte posterior. Como queda contracturado, el paciente termina que la cabeza y las extremidades se apoyan en la cama y el resto, que eran miembros inferiores, tronco, van a encorvarse y el paciente adopta esta posición que ustedes pueden ver así. Esa es la posición de opistótonos. Vamos a hablar nosotros de lo que es la posición de ortopnea, esto sí es territorio respiratorio. La posición ortopneica es, dice, la posición sentada o la posición de pie que el paciente adopta cuando tiene dificultad respiratoria. El paciente está acostado, presenta su dificultad para respirar, se sienta en la cama, al borde de la cama se sienta o se levanta y comienza a mejorar su dificultad respiratoria. Entonces es un paciente con disnea o un paciente disneico que mejora con la posición ortopneica. Esas son posiciones entonces. El decúbito, como les dije, es como el paciente se va a acostar. El mismo puede estar en tres posiciones, ¿verdad? Que sería el decúbito dorsal, el decúbito ventral y el decúbito lateral. A su vez, este decúbito del paciente, independiente de la posición que él adopte, puede tener relación a que ese decúbito o es activo o es pasivo. Yo voy a hablar de un decúbito activo cuando el paciente, él puede moverse por sí solo. Y dentro de este decúbito activo voy a tener otra vez las variables o posibilidades. Decúbito activo indiferente. Yo me puedo acostar boca arriba, me puedo acostar boca abajo, yo me puedo levantar igual. O sea, cualquier posición a mí me da bien. Activo indiferente. Puede ser decúbito activo preferencial, que es cuando el paciente, bueno, él tiene que acostarse boca arriba, pero él también puede acostarse de costado. Ah, bueno, pero ¿dónde te sentís mejor? Me siento mejor cuando me acuesto de costado, doctor. Me duele menos o me canso menos si me acuesto en un decúbito lateral. Pero ¿podés acostarte boca arriba? Sí, puedo acostarme. Entonces ese es un activo preferencial. Él puede, pero él prefiere la otra posición. Puede ser un activo obligado, que es la tercera opción, que es aquel paciente, por ejemplo, que ha tenido, por ejemplo, una cirugía y viene con aquella orden, ¿verdad? Reposo, prohibido movilizaciones. Ah, bueno. Él puede hasta moverse. ¿Por qué? Porque él no tiene ningún impedimento. Pero es obligatorio que él se quede en esa posición para su correcta recuperación. Activo, obligado. Y bueno, y ya para ir terminando la parte de cúbito, la cuarta opción sería el término de cúbito pasivo, que es aquel paciente, por ejemplo, que llega inconsciente al hospital, aquel paciente que llega en coma en el hospital y que yo sé que él no se mueve. Nosotros vamos a levantarle, le vamos a poner una camilla, le vamos a acostar y él no se va a mover de esa posición. Ese es el decúbito pasivo. Y acá está lo que le estoy diciendo, indiferente, preferencial, obligado, ¿verdad? Para ubicarnos. Lo que le hablaba el decúbito, el que es boca arriba, que es el decúbito dorsal. También en alguna literatura van a encontrarlo como decúbito supino.
al paciente que está boca abajo, que es el decúbito ventral. También hoy en día se conoce mucho el término, ¿verdad?, de decúbito prono, por justamente la enfermedad coronavirus, los pacientes en terapia intensiva que son sometidos a este cambio de posición para una mejor oxigenación. ¿Sí, Nuriam? E quando o paciente está sentado e a gente vai colocar na história clínica que a gente está atendendo ele de forma sentada, como que a gente descreve? Paciente en posición sentada. Sentada? Essa palavra, não tem outra. Esa misma. No, no, Tá. no, esa es la terminología sí. Ahora, diferentes, como te decía, si tu paciente está acostado y él dice que si se sienta mejora, ahí yo hablo de ortopnea. Como é que é? Orto? Si el paciente estaba acostado Uhum. y él dice que él tiene que sentarse para sentirse mejor, porque le faltaba el aire acostado, él se sienta y le pasa la dificultad respiratoria. Ahí yo hablo de ortopnea. Ah, entendi, ortopneia. Tá bom, prof, Ortopnea, obrigada. sí. La misma cosa, si mi paciente dice, me acuesto sobre el lado izquierdo, sobre el brazo izquierdo, me acuesto sobre ese lado, que es el decúbito lateral izquierdo, y dice, tengo dificultad para respirar. Doctor, ¿me escucha? Pero, ¿cómo? ¿Me escucha? Sí, La posición ortopnea, si el paciente está prostrado, se siente mejor así, yo tengo que poner una posición ortopnea prostrado o solo sentado prostrado. no, el término ortopnea significa que mi paciente se tuvo que levantar. Puede estar sentado o puede estar parado. Esas dos opciones hay. Pero si él mejoró de acostado a sentarse, ya es ortopnea. Dale, dale. Como les decía también, el decúbito lateral, el paciente puede estar acostado al lado izquierdo, tener dificultad para respirar y llega un momento que él se acuesta al lado derecho y dice, ahí ya no me cuesta respirar. Probablemente ese paciente esté con un derrame de lado. Y a esa posición que el paciente me dice, no, yo me acuesto sobre el decúbito lateral derecho, o me acuesto sobre el lado derecho, me decía él me decía decúbito lateral. Me acuesto sobre el lado derecho y mejora mi dificultad respiratoria. A ese término le vamos a llamar ¿cómo? A ver si alguien sabe. O no practicaron todavía sobre eso. Não, prof. Ah, bueno. Historia clínica ustedes estaban haciendo ya ahora con algunos grupos. ¿Ya vieron las partes de la historia clínica con su instructor o algo? Nós estamos vendo história clínica já faz uns dias. Ya, bueno, perfecto. No se preocupen, van a ir viendo todos estos términos y yo también les voy a estar mostrando la clase de Disney. Lo que le estaba diciendo, si está en decúbito lateral y de un decúbito lateral mejora a otro decúbito lateral, entonces el término se hace referencia es a trepopnea. Trepopnea es la dificultad respiratoria en un decúbito lateral que mejora al cambiar el decúbito lateral. Es decir, si estaba en el derecho estaba con disnea, pasa al izquierdo, ya no tiene disnea. Eso entonces me habla de una posición trepopneica. Acá el ejemplo que da el derrame pleural, el neumotórax, son situaciones donde yo voy a tener entonces esta trepopnea. El tipo constitucional es importante, ¿verdad? Evaluar los segmentos corporales, la medición de la talla, diámetros torácico, abdominal, longitud de brazos, piernas. Eso es importante para poder determinar los hábitos constitucionales. Yo no sé si ustedes en algunas materias anteriormente habrán hablado de los biotipos, ¿verdad? Que son estos hábitos que la historia de la medicina durante siglos ha tratado de buscarle alguna explicación.
Hasta en psiquiatría, hasta en psicología, se le ha tratado de buscar alguna significación o explicación a estos hábitos. Es el brevilíneo, el longilíneo y el mediolíneo, o normosplácnico también le llaman. Brevilíneo, en alguna literatura te van a encontrar como macrosplácnico, incluso algunos más antiguos hablan de pícnico. Es el individuo de estatura baja, cabeza corta, cuello corto, grueso, tórax redondeado, las costillas, que ustedes saben que por anatomía tendría que venir de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, van a estar horizontalizadas, abdomen voluminoso y con una distancia sifoide umbilical aumentado. Miembros superiores e inferiores cortos. Suelen ser individuos musculosos con tendencia a la obesidad. El brevilíneo es el individuo, digamos, entonces de baja estatura, pero fortachón, para no decir gordito, ¿verdad? Ese sería el biotipo brevilíneo o el hábito brevilíneo. El longilíneo, el otro extremo, era el que es asténico o microsplácnico, que es el que tiene estatura alta, cabeza alargada, cuello largo, delgado, tórax alargado, tórax que está aplanado en diámetro antero-posterior, pero sí está alargado en sentido vertical. Costillas generalmente van a estar más verticalizadas, el ángulo epigástrico va a ser agudo, el diafragma va a descender porque el tórax está más alargado, entonces el músculo diafragma va a descender y el corazón obviamente va a estar como que también descendido debido a esto. Y el mediolíneo es el término medio entre ambos, es decir, entre el individuo de baja estatura y obeso y el individuo alto y flaco. Ese es el normosplácnico o mediolíneo. ¿Ustedes utilizaron Guyton en Morfofisio o no utilizaron Guyton? Sí, Sí, profe. profe. Usaron Guyton. ¿Cómo es el nombre Guyton entonces? ¿Quién recuerda cómo es el nombre Guyton? El hombre Guyton es el que, no sé si ven los ejemplos de Guyton, siempre sus pacientes tienen 70 kilos y 1,70 m. Esta onda, ¿verdad? El estado de nutrición. Índice de masa corporal. Esto es fundamental para poder determinar el estado de nutrición de mi paciente. ¿Cómo se obtiene el índice de masa corporal? Peso dividido talla al cuadrado. Peso normal, entre 18.5 a 24.9. Sobrepeso de 25 a 29,9. Obesidad entre 30 y 39,9. Y más de 40 ya hablamos de la obesidad extrema, de alto riesgo, o que también a una literatura te van a encontrar como obesidad mórbida. Y la hidratación. La hidratación es, como dice acá, buscar signo, como se conoce, signo del pliegue, que es agarrar, por ejemplo, la piel del paciente y comprimir entre el dedo pulgar y el dedo índice. Se comprime esto y se suelta. Y el tiempo que la piel tarda en retornar a su posición habitual es lo que yo voy a decir entonces cómo está el estado de nutrición. Lo ideal es que esto, al comprimir y soltar, en menos de un segundo, él vuelva a su posición habitual. O si no, ya hablamos de un paciente deshidratado. El sobrehidratado es lo que se va a manifestar por medio del edema. El edema este que hablamos nosotros de ese acúmulo de líquido en el tercer espacio, o en el espacio intersticial, entonces es lo que va a conferir ese edema. ¿Y cómo voy a hacer el edema? Si tengo una estructura ósea, en el caso, por ejemplo, en miembros inferiores, voy a buscar una superficie ósea
y sobre la superficie ósea voy a comprimir con el dedo índice y voy a soltar. Y el tiempo que tarda para que esa región que está edematizado comience a volver a su posición habitual, que no quede la huella dactilar que he comprimido, si va tardando algunos segundos, yo voy a hacer una clasificación de los grados de edema en base al tiempo que tarda en recomponerse esa región. Dato interesante, para que aparezca el signo del edema, que es el signo de Godet, le decimos nosotros en medicina interna, por lo menos mi paciente ya tuvo que haber ganado 5 litros. Es decir, tuvo que haber acumulado por lo menos 5 litros de líquido en el cuerpo. Antes de eso yo no voy a tener un signo Godet o signo de la fobia. Para que el mismo aparezca, significa que mi paciente ya está sobrehidratado por lo menos 5 litros. Y bueno, entonces, ¿qué es lo primero que yo le voy a hacer para ver a un paciente si el mismo está si el mismo está reteniendo líquido, es decir, si se está sobrehidratando? Ya que esta maniobra del signo de la fobia o signo de Godet solamente va a ser rentable una vez que el paciente ya acumuló 5 litros. En estos casos, lo principal o lo ideal que tenemos que hacer primeramente es un control de peso diario. Le controlamos hoy, el paciente tiene 70 kilos, le controlamos mañana, tiene 71 kilos. ¿Por qué subió 1 kilo en un día? Porque 1 kilo va a equivaler a 1 litro. Entonces, de esta manera yo puedo hacer mis cálculos. Pregunta, ahora que veo acá signos vitales, que son las constantes vitales. ¿Qué tal ustedes con los signos vitales? Control de presión, pregunto. ¿Saben controlar? ¿O ustedes tuvieron una materia donde enseñaron eso? No, fantástico, Lara. O sea, yo no voy a entrar a analizar por qué sí o por qué no. Yo quería saber nomás. Si no tuvieron, usted me dice, mira, profe, no tuvimos, entonces vamos a tener que organizar nosotros alguna actividad para aprender dentro de medicina interna. No se preocupen. Seria legal, prof. No solo Importante. legal, no solo legal, va a ser fundamental. Sim, Va a importante. ser fundamental. Pero eso queda entre nosotros. No se preocupen, yo ya voy a coordinar entonces con los instructores para hacer una práctica de signos vitales. Porque si no, esto no adelanta. Si no, nosotros vamos a ir trancándonos siempre así en pequeños detalles, ¿verdad? Tipo, ¿cómo vamos a entrar en cardio si todavía no controlamos presión? A esa onda va. Vamos a aprender a controlar lo básico, ¿verdad? Temperatura, oximetría, frecuencia cardíaca, controlar pulsos, tomar presión arterial o control de la presión arterial y también frecuencia respiratoria. Dejen conmigo. Esto fue lo que nosotros empezamos a hacer ya la semana pasada, el examen físico. Empezaron mal que mal por cabeza y cuello, por lo que me doy cuenta. Empezamos mal también por tórax, porque hablamos respiratorio, también hablamos de cardio. Y abdomen todavía obviamente no se habló. Ya se habló la parte de extremidades y columna también. Muy bien, esto es lo que vamos a ir nosotros puliendo ahora, ya más con las prácticas y reforzando algunas cosas más en las clases teóricas sobre este examen físico regional. Es lo que yo la clase pasada ya le había dicho, ¿verdad? El examen físico que tiene 4 pasos: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Esa secuencia se tiene que realizar. Tenemos que seguir esa secuencia. Primero mirar, segundo palpar, tercero percutir y por último auscultar. Aquí voy explicando los pasos, cosas que ya vimos ya. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? No, prof, eu não. Bueno. Bueno.
2 minutitos. Voy a cargar, tomar un poquitito de agua y ya vengo. 2 minutitos.
Pronto, 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 pronto. ¿Siguen vivos? Sí, profe. Sí, profe. Bruno, ¿qué te fuiste a comprar para la merienda, Bruno? ¿O Bruno sigue ahí? Bruno se fue a dormir ya para eso. Oh, Bruno, doctor. Ah, ahí está Bruno. Bruno Nogueira. El otro Bruno que sumió. El otro está acá. Te Ah, estoy oyendo. Aí, ó, tá todo mundo já. yo pensé que Bruno se fue a comprar ya, se fue a hacer compra en el mercado ya y dejó su celular acá, hablando solo acá. Jamás estoy acá. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte del examen cardiovascular. Ustedes van a ver que mucho de lo que vamos a relatar nosotros en el examen cardiovascular ya hablamos en el examen respiratorio, porque al final el tórax es uno solo, ¿verdad? Entonces, a la inspección vamos a encontrar muchas cosas similares que quizás ustedes van a decir, pero esto ya vimos, ¿verdad? No es una sobreposición, porque como les digo, el tórax es uno solo. Entonces, a la hora de explorar, obviamente muchas cosas van a estar repetidas, digamos. Para recalcarle también, ayer estuve cargando los contenidos en la plataforma. No sé si ya pudieron ver ya. Sim, prof, já está dando para baixar. Ya. Yo pensé que me iban a decir, ¿qué plataforma? ¿Plataforma de qué? Pero sí, ya estamos cargando ya algunas cositas ya, para que vayan leyendo. En este examen físico cardiovascular, en realidad nosotros vamos a hacer hoy énfasis es al aparato del tórax en sí, ¿verdad? Entonces acá yo creo que la palabra correcta tenía que ser examen físico cardiovascular del tórax. Tendría que faltarle ese apellido. Porque si nosotros vamos a hablar de examen cardiovascular, no es solamente corazón, ¿verdad? En algún momento tenemos que hablar del examen físico de cuello, porque tenemos estructuras vasculares que nos importan, y también de los pulsos periféricos, ¿verdad? Miembros superiores, miembros inferiores, pero eso vamos a dar ya cuando entremos en la unidad de cardio específicamente. Entonces, para el examen de tórax en general, siempre recalcar la importancia que el paciente esté desprovisto de ropas, siempre y cuando respetando el pudor del paciente o de la paciente, ¿verdad? Si necesario, cubrir las mamas, como yo siempre digo, es examen cardio, no es examen de mamas. Entonces, no tiene por qué uno estar exponiéndole innecesariamente a la paciente o al paciente. Necesitamos un ambiente con una buena iluminación, ¿verdad? Una buena iluminación que yo pueda ver exactamente cualquier hallazgo que pueda tener en el tórax de mi paciente. Y aparte de la buena iluminación, aquí faltó, tendríamos que agregarle también buena temperatura. Es decir, que no esté muy frío ni muy caluroso en el lugar donde vamos a realizar nuestro examen. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal. ¿Qué significa eso? El paciente tiene que estar acostado boca arriba, con los miembros superiores a los lados del cuerpo, es decir, acostado con los brazos a los costados. Para la inspección, es decir, para lo que el paciente para que el médico va a mirar, este examinador entonces se coloca a la derecha del paciente, siempre a la derecha del paciente. Sentado a la altura de la pelvis, dice, aproximadamente, mirando hacia la cabecera de la cama. Es decir, yo de pie, tratando de mirar al paciente acostado para poder ver esta zona del tórax, que es la zona que a mí me interesa desde el punto de vista cardiológico, que se llama área del precordio. Para la palpación, para la percusión y para la auscultación, ya sí se aconseja que el paciente esté en una posición de pie o sentado también, ¿verdad?
De hecho, yo creo que para examinar aparato cardiovascular muchas veces es mejor que el paciente esté sentado para poder ver estos hallazgos semiológicos. ¿Por qué vienen a consultar estos pacientes con dificultad, perdón, con problemas cardiovasculares? El principal motivo sigue siendo la disnea, es decir, la dificultad respiratoria. El dolor. Vamos a ver que existen diversos tipos de dolor. Y uno de ellos es el que va entonces a estar relacionado con el dolor del infarto, otro con el dolor de la pericarditis, otro con algún dolor desde el punto de vista cardiovascular. Pero el dolor sí es un motivo de consulta frecuente. Las palpitaciones, que como yo decía, creo que en la primera clase les hablaba, si el paciente me relata que tiene palpitación, es un síntoma. Si yo corroboro que el paciente tiene un aumento en la frecuencia cardíaca, ya es taquicardia. Entonces es un signo. Síncope. El síncope hace referencia a la pérdida transitoria del conocimiento. El paciente se desmaya y algunos segundos le dura ese síncope hasta que el mismo se despierta sin entender qué pasó y vuelve a hacer sus actividades normales, sin secuelas. El edema, dijimos, ¿verdad? Esa acumulación de líquido también es otro motivo de consulta frecuente a nivel cardiovascular. Y la cianosis, esa coloración azulada de piel y mucosas, que también es otro de los motivos de consulta frecuentes. El examen físico general del aparato cardiovascular también va a tener en cuenta algunos detalles, donde explora, por ejemplo, la actitud, el decúbito, la postura que el paciente va a adoptar. Posición acostada, ¿verdad? El decúbito, posición sentada, como preguntó la compañera, la posición semisentada. Hay un decúbito que se llama semidecúbito lateral, que en vez de que el paciente esté acostado sobre su brazo, que ese es el decúbito lateral, él va a estar así ligeramente rotado nomás, que es el semidecúbito lateral. En cardio tiene una importancia capital porque se le conoce como semidecúbito lateral de Pachón o posición de Pachón, que es para que la punta del corazón, es decir, el ventrículo izquierdo, esté más próximo o más en contacto con la pared costal. Es cuando yo no puedo localizar o no puedo evaluar bien a la punta, al choque de punta del corazón, es donde yo le voy a pedir que adopte este semidecúbito lateral. El hábito constitucional, según ya, como les decía, siglos atrás ya se hablaba de pensar que porque el paciente era obeso iba a tener estas patologías o porque era delgado extremo también iba a tener estas patologías. Y esto no solamente se aplicaba a cardio, esto se aplicaba incluso a enfermedades neurológicas, a enfermedades psiquiátricas, donde decían, no, el paciente obeso es el que tiene tendencia homicida, el paciente longilíneo es el paciente que tiene tendencia esquizofrénica, es decir, así se hacía esa relación. Hoy en día vemos que ya no es tanto así, ¿verdad? Es decir, no puedo estar relacionando un biotipo con una patología específicamente. En el examen general cardiovascular es importante determinar el peso, la coloración que va a tener la piel y las mucosas, la presencia de edemas, fiebre. Importante determinar o no la presencia de fiebre. Examinar cabeza y cuello también es de importancia fundamental para aparato cardiovascular. Cuando tuvieron su clase de cuello, probablemente habrán hablado, por ejemplo, de evaluar carótidas. Buscar, o sea, cuello mirar para buscar presencia de latidos. Determinar si era latido arterial o venoso, por dar un ejemplo. Incluso a la auscultación,
buscar un soplo a nivel de la carótida. El soplo, básicamente, la traducción del soplo es, o la definición de soplo es la expresión auscultatoria de un flujo turbulento de sangre, que ustedes por fisiología ya saben que dentro de una estructura vascular el flujo de sangre tiene que ser lineal, unidireccional y lineal. Entonces sigue un flujo único y constante. Sin embargo, cuando existe algún cuadro o componente obstructivo, ese flujo comienza a volverse turbulento. Y de hecho es uno de los principios que incluyen a lo que ustedes conocen como la triada de Virchow. Porque esa triada de Virchow me va a hablar de una éstasis venosa debido a ese flujo turbulento que va a hacer con que comienzan a formarse coágulos en el interior. Pero eso es capítulo para otro momento. Bueno, explicando un poquitito la actitud, ¿verdad? El decúbito. Aquí es importante hablar, esto sí no les había nombrado anteriormente, que es la posición de Trendelenburg, que es esta posición donde el paciente queda con los pies hacia arriba, la cabeza hacia abajo. En esta posición de Trendelenburg es bastante gráfico para poder, digamos, descartar que un paciente sea un cardiópata. Porque pacientes que tengan alguna patología cardiovascular, ustedes saben que la estructura que va a estar afectada va a ser el corazón. Y ustedes saben que el corazón es, digamos, el órgano encargado de regular lo que ustedes conocen como sistema circulatorio. Corazón derecho y corazón izquierdo. Corazón izquierdo que se va a encargar de generar contracción, enviar el flujo de sangre hacia la aorta, hacia el tronco, hacia el callado, ¿verdad? Y el tronco, hacia la carótida, hacia la aorta descendente y de ahí a todos los órganos y estructuras de la economía del cuerpo humano. Y la circulación venosa, que es la que se va a encargar de recoger a nivel periférico, hasta llevar la sangre ya venosa hacia el corazón derecho por medio de las venas cavas superior e inferior. Ingresa a la aurícula derecha, eso pasa al ventrículo derecho, que a diferencia del ventrículo izquierdo no tiene la capacidad y la fuerza de contracción, sino que él tiene una capacidad de distensibilidad, va a albergar, va a almacenar la sangre que viene, sangre ya desoxigenada, sin presión, para pasar a la arteria pulmonar y de ahí, obviamente, otra vez intercambiar en el capilar alveolo intersticial oxígeno con dióxido de carbono, meter esa sangre oxigenada otra vez al corazón izquierdo por medio de las venas pulmonares, y eso es un ciclo constante. Pues bien, si el corazón como bomba falla, el paciente no va a conseguir estar acostado porque porque él mismo va a presentar dificultad para respirar. Entonces, aquel paciente que estaba acostado, que tiene dificultad para respirar y que tiene que sentarse en la cama, como muestra este dibujito acá, el paciente se sienta en la cama y es peor, se sienta en la cama y tiene que usar algunas almohadas de más. Este es un paciente cardiópata. Es aquel paciente que estaba acostado y que tiene que obligar y sentarse. Sí, este es un paciente cardiópata. Este paciente que adopta esta posición de Trendelenburg no es un cardiópata, porque el cardiópata, al ponerlo en esta posición, va a sentir dificultad respiratoria en grado extremo. Por ende, el paciente va a tener que levantarse. Patologías, por ejemplo, que nosotros vamos a ver en la segunda parte ya de medicina interna, que son las patologías cardiovasculares, que me pueden dar, por ejemplo, un edema agudo de pulmón. Ustedes saben que la estructura alveolar es una estructura heterogénea, ¿verdad? Son todos desiguales los alveolos, pero en su interior contienen oxígeno. Y eso se intercambia con el dióxido de carbono que va a salir por difusión pasiva al exterior. Eso no hay problema. El problema es cuando por algún mecanismo fisiopatológico esas estructuras alveolares que contenían
oxígeno en su interior, ahora contienen líquido en su interior. Es ahí donde comienzan los problemas. Y en este caso, ahí es donde ya el paciente va a tener, obviamente, una sintomatología bastante característica, que es el caso del edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque si esto tiene líquido en su interior, la magia, es interesante, la magia del intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono no se va a dar. No se va a dar. Entonces, estos pacientes son pacientes críticos y delicados. Lo mismo pasa en el tromboembolismo. Le estaba explicando yo lo que es este sistema circulatorio, el corazón derecho y corazón izquierdo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un émbolo que se ha desprendido, ¿verdad? Porque antes que se desprenda, el mismo se llama trombo, cuando está en la vena profunda de las piernas. El mismo se desprendió, se llama émbolo. Y ese émbolo va viajando, pasa, ¿verdad? La vena cava, ingresa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, de ahí se va a la arteria pulmonar y obviamente él va a obstruir la rama que está de acuerdo al tamaño del émbolo en este caso, y él va a impactar ahí. Al impactar en esa rama de la arteria pulmonar, ¿qué es lo que va a ocurrir con él? Toda esa zona que no está siendo irrigada es una zona que va a tener un infarto pulmonar. Infarto pulmonar por el émbolo que ha impactado. Entonces, si ese émbolo impactó aquí en la parte más distal, menor es la zona infartada. Entonces, es mayor probabilidad que el paciente pueda sobrevivir. Ahora, si el émbolo es de gran tamaño, el mismo va a impactar probablemente ya aquí, en el tronco de la arteria pulmonar. Y al impactar aquí, todo este pulmón va a estar infartado. Entonces, si ustedes tuvieran la posibilidad de elegir entre tener un émbolo pequeño o un émbolo grande, elijan el émbolo pequeño. Voy a tener mayor probabilidad de sobrevida. La disnea, que es un motivo de consulta bastante frecuente, se va a atenuar, dice, como consecuencia de esa descarga de la congestión venocapilar pasiva. Producto de la regurgitación sistólica de la sangre hacia lo que es el sistema venoso periférico. O sea, tenemos ese mecanismo compensador todavía, ¿verdad? Donde lo que va a ocurrir entonces es un aumento de la resistencia periférica. Existe un predominio casi neto de la insuficiencia cardíaca derecha, que eso sí es importante recalcar y vamos a insistir en eso en la parte de cardio cuando hablemos. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy frecuente, pero nosotros vamos a ver, por ejemplo, que las manifestaciones clínicas de una insuficiencia cardíaca izquierda van a ser diferentes de un paciente con insuficiencia cardíaca derecha. El ejemplo que da acá, por ejemplo, paciente que tenga edema de miembros inferiores, edema periférico, es más evidente de la insuficiencia cardíaca derecha. Sin embargo, el izquierdo va a cursar con esa posición ortopneica que dijimos. Otro término que no veo acá, pero que tenemos que nosotros recalcar, es lo que se conoce como disnea paroxística nocturna. ¿Qué es paroxística? A ver si alguien sabe el concepto o la definición de paroxística. ¿Alguien sabe lo que es paroxística? No sé, pero creo que es algo relacionado con el espacio, algo así, no sé, con la localización, ¿no es? ¿O no? No. A ver. Lara, por ejemplo. Frecuencia cardíaca rápida, ¿puede ser? Frecuencia cardíaca rápida, algo así. No, Lara, por ejemplo, Lara es una persona así que ella entra a la clase, después Lara se va a hacer otras cosas, ¿verdad? Y de repente Lara, de la nada, vuelve otra vez a la clase. Paroxístico es algo que
aparece y desaparece súbitamente. Ese es el paroxístico. Entonces, como el término dice, disnea paroxística nocturna. Por definición, entonces va a ser aquella dificultad respiratoria que aparece en el medio de la noche de la nada. La típica historia del paciente dice, doctor, yo estaba durmiendo tranquilamente en mi cama, hasta que de la nada me desperté en el medio de la noche, desesperado, agitado porque me faltaba el aire. Me senté en la cama y comenzó a mejorar. Entonces, yo ya duermo nomás, ya, o sea, después que tuve ese susto, ya dormí sentado nomás, ya amanecí sentado. Acá. El paciente está durmiendo tranquilamente, se despierta en medio de la noche y se tiene que sentar. Disnea paroxística nocturna. ¿Por qué se Doctor, da? Sí. eso Sí. sería igual a la apnea del sueño. No, la apnea del sueño es ausencia de respiración en algún momento del sueño. Por eso se dice apnea, ¿verdad? El paciente deja de respirar por algunos microsegundos en realidad en la apnea. En la apnea es, digamos, por un paciente, por ejemplo, que tenga una enfermedad que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, paciente con sobrepeso, por ejemplo, un paciente obeso, es un paciente que por alguna debilidad a nivel del cuello se obstruye el pasaje de aire y el oxígeno no consigue avanzar. ¿Por qué va a venir a consultar a un paciente con apnea del sueño? Por el familiar viene y te dice, o la esposa viene y te dice, demasiado ronca de noche, doctor. Y el paciente te dice, doctor, yo no me doy cuenta, pero ¿descansás cuando dormís? No, yo me despierto mucho durante la noche y yo amanezco más cansado de lo que estaba. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que el paciente deja de respirar, que esa apnea, ¿verdad? Que son microsegundos de apnea, el SARA comienza a enviarle estímulo a la corteza y le dice, despertate, movete, hace algo porque no estamos respirando, ¿verdad? Y el paciente que se da la vuelta a la cama y consigue mejorar su respiración. Ese es el SAOS, que no es ahora lo que tiene que ver con la disnea paroxística. El paciente está acostado, pero en el caso de la disnea paroxística, el problema está en el corazón como bomba. Porque el paciente está acostado en decúbito dorsal, el corazón no consigue bombear adecuadamente porque también está el músculo diafragma que va a ascender y me va a comprimir el corazón acostado. Si yo estoy acostado hacia la izquierda, peor, ¿verdad? Porque le tengo al diafragma, le tengo al pulmón, le tengo al mediastino, todo lo que me está comprimiendo ahí. Y el paciente como que comienza a tener dificultad respiratoria hasta que él se despierta, se sienta, o como ustedes pueden ver acá en el signo del almohadón, porque esto se conoce como signo del almohadón, esta posición, el paciente se inclina hacia adelante. Al inclinarse hacia adelante, ¿qué es lo que cambia fisiopatológicamente? Aquel corazón que estaba aquí, como ustedes pueden ver, este corazón que estaba así comprimido, en este caso, tiene ya una ventaja, porque el diafragma desciende en esta posición. El diafragma al descender, el corazón también puede proyectarse más. Las arterias coronarias se van a oxigenar mejor, el corazón va a tener mayor capacidad para poder almacenar sangre y también poder bombear porque el diafragma desciende, aumenta la presión intratorácica y obviamente eso va a generar una disminución de la disnea en el paciente. Eso es lo que va a ocurrir. Antiguamente veíamos esta posición. Hoy en día es bastante difícil ya que veamos pacientes cardiópatas con la posición de plegaria maometana. La posición de plegaria maometana hace referencia a pacientes que tengan un derrame pericárdico. ¿Por qué le digo que cada vez es más difícil? Hoy en día generalmente el paciente ya adopta la posición de signo del almohadón. ¿Por qué ya casi no vemos la posición de plegaria maometana? No digo que nunca más vamos a ver. Porque los pacientes ya llegan más tempranamente al consultorio, ya se medican más tempranamente. Entonces, cualquier derrame pericárdico, ya con un tratamiento adecuado, no va a presentar un gran derrame pericárdico y el paciente no va a tener que llegar a esta posición, por ejemplo, para poder, digamos, de esta manera disminuir la presión.
a nivel del diafragma y por ende el corazón pueda bombear más adecuadamente. Pero siempre es importante demostrarles cuál es la posición y relacionado con qué. Ya les hablé del peso, la importancia, ¿verdad? Y la relación que pueda tener con los biotipos, ¿verdad? Importante sobre todo los factores de riesgo que puedan estar relacionados con enfermedades cardiovasculares, justamente sobre el sobrepeso, ¿verdad? Y la obesidad, peor todavía. Eso se aplica para los síndromes coronarios, eso se aplica para la insuficiencia cardíaca, se aplica para las valvulopatías, para los síndromes anginosos, para todos. Evaluar la coloración es importante. El paciente puede estar con un cuadro anémico asociado a su patología cardiovascular, entonces la palidez es algo que tiene que llamarme la atención. Vamos a ver a medida que hablemos de cada una de las alteraciones a nivel cardiovascular, es decir, de las valvulopatías, por ejemplo, vamos a ver cuál de ellas pueden cursar con la palidez, cuál pueden cursar con cianosis, que le había dicho que es la coloración azulada de piel y mucosas, cuál va a cursar con ictericia, aquí está la ictericia, que se va a deber también por esa coloración amarillenta, piel y mucosas, y también esclerótica, ¿verdad? Que se va a deber por un aumento de bilirrubina, niveles de 1.5 a 2 miligramos por decilitro o por encima, son, digamos, los esperados encontrados en un paciente que tiene esa coloración amarillenta. El edema es algo importante que tenemos que mirar, ¿verdad? Ese aumento de líquido. Como les dije, tiene que haber más de 5 litros de líquido para que yo pueda notar el edema. Antes de eso, solamente el aumento de peso corporal es lo que me puede determinar que un paciente está presentando o no el edema. Importante aclarar, ¿verdad? En un paciente que está deambulando, un paciente que está caminando en el día a día, yo voy a buscar signos de edema en los miembros inferiores, porque por gravedad el líquido tiene que ir hacia abajo. Sin embargo, si mi paciente está encamado todo el día, porque ya un paciente que ya no se levanta, si yo voy a esperar a encontrar edema en miembros inferiores, va a pasar mucho tiempo, porque el primer lugar donde se va a edematizar en un paciente que está acostado, ¿dónde va a ser? En la parte posterior, a nivel entonces de sacro y también de los muslos. Incluso a nivel genital yo ya voy a tener edema. Voy a tener, por ejemplo, edema escrotal, en la mujer voy a tener edema a nivel de los labios, incluso a nivel vulvar. Pero, vuelvo a repetir, es las zonas más declives de los pacientes encamados. Pacientes que deambulan, pacientes en bipedestación, miembros inferiores. La fiebre sí es un motivo de consulta que puede verse, ¿verdad? Los pacientes con alguna enfermedad cardiovascular puede estar relacionado, por ejemplo, con la presencia de una endocarditis, es decir, una infección de las válvulas. Entonces, puede estar asociado, entonces, en este caso, hablamos de una fiebre que ya tiene o que va a tener más de 15 días ya de evolución. Bueno, a nivel de la cabeza, simplemente algunos hallazgos que tenemos que buscar, como le dije, presencia de latidos a nivel de la cabeza, es buscar signos de pulsaciones arteriales, como es el signo de Muset. No se preocupen del signo de Muset, vamos a hablar cuando hablemos ya de insuficiencia aórtica, donde generalmente cada latido que voy a tener a nivel de la carótida, eso va a coincidir y va a generar un movimiento de la cabeza. Es decir, los movimientos de la cabeza tienen relación con los latidos, que es por esa insuficiencia aórtica, que se conoce como signo de Muset. Les había comentado ya recuerden la primera clase cuando le hablaba del signo patognomónico de una infección por enfermedad de Chagas, que era el signo de Romaña Massa, que era el ojo en compota, con la adenopatía preauricular.
Entonces, a veces vuelvo a citar la misma, que es lo que entonces se conoce como signo magna masa. Se puede dar al examen físico, ¿verdad?, un hallazgo que se conoce como santelasmas, que son a estar a nivel de los párpados. Generalmente está relacionado con la acumulación de colesterol, es decir, un cuadro hipercolesterolemia es lo que me va a acusar entonces con esos santelasmas. Siempre es importante al explorar cabeza para mirar también las piezas dentarias de la boca, porque las mismas pueden estar en un mal estado y ser la puerta de entrada a endocarditis. Y ahí le dije, buscar la presencia y a la subclavia, es decir, a la arteria carótida y a la vena subclavia, perdón, a la vena yugular, a la arteria subclavia también, y a la carótida, es una arteria buscando la presencia de soplos, y a las yugulares buscando signos de insuficiencia venosa. Ya hablamos de las orientaciones generales, ¿verdad?, que tenemos que nosotros descubrirle al paciente para poder examinarle correctamente. Es importante determinar lo que es el área de la región precordial que tiene que ser explorado para poder determinar el mismo. Las variaciones o tipos de tórax, creo que ya hablamos nosotros en el respiratorio, ya hablamos lo que era el pectus excavatum, hablamos del tórax en tonel en su momento, que son consideraciones que también siguen vigentes para el aparato cardíaco, es decir, para evaluar el tórax cardiovascular. También tengo que tener en cuenta estos hallazgos semiológicos que ya vimos respiratorio. Pacientes que hayan sufrido una mastectomía, por ejemplo, es decir, que han tenido un proceso de un cáncer de mama y que el mismo hayan tenido una resección de la mama o incluso de los músculos, pues bien, en ellos es más fácil que yo pueda percibir a la palpación y a la auscultación ese latido del corazón, ya que gran parte de los planos musculares, en el caso mamario, obviamente ya han sido extirpados. Entonces, con eso tengo mayor facilidad para poder palpar. No significa que al sentir con mayor intensidad o al escuchar con más claridad esos ruidos va a ser patológico, no, simplemente es por una situación anatómica, digamos, en este caso especial. El síndrome de Tietze es un concepto que nosotros tenemos que manejar en el examen físico cardiovascular, que se produce por una tumefacción, dice, dolorosa, que tiene signos inflamatorios en el segundo y en el tercer cartílago costal del lado izquierdo. Es aquel paciente que viene y te dice, doctor, vengo porque tengo un dolor en el corazón. Y ya señala luego dónde le duele. Pues bien, el examinador tiene que venir con un dedo o con dos dedos y comienza a comprimir en la unión entre la costilla y el esternón, que es donde están los cartílagos condrocostales y condroesternales. Voy comprimiendo sobre la costilla en la unión con el esternón. Voy comprimiendo la quinta, voy comprimiendo la cuarta, voy subiendo la tercera y el paciente relata dolor. Eso es el síndrome de Tietze. Ese proceso inflamatorio que genera dolor en el segundo y tercer cartílago costal o condrocostal o condroesternal del lado izquierdo. ¿Por qué es importante que sepamos eso en cardio? Porque muchas veces diferencia aquel paciente que dice, doctor, vengo porque tengo un dolor, parece que estoy infartando. Los focos de ocultación, esto ustedes tienen que practicar con sus instructores. Los
focos principales, digamos, son estos 4, que es el aórtico, foco aórtico que va a estar localizado en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde paraesternal derecho, o borde del esternón del lado derecho. Como su nombre lo dice, es donde voy a ocultar el foco aórtico. El foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, borde paraesternal izquierdo, o borde izquierdo del esternón. Foco pulmonar. Foco tricúspide corresponde a la proyección, dice, de los fenómenos acústicos de la válvula tricúspide, ocasionados por el ventrículo derecho, a la porción inferior del esternón. Resumiendo, ¿dónde está el foco tricúspide? Respuesta: depende. Ustedes van a encontrar unas literaturas que dice que el foco tricúspide va a ser mejor audible en el cuarto espacio intercostal izquierdo, borde paraesternal izquierdo. Te van a encontrar en muchas literaturas que le dicen así. Van a encontrar en otras literaturas que explica lo que dice aquí, que básicamente yo voy a poder auscultar y voy a poder palpar mejor este foco tricúspide debajo del apéndice sifoides. ¿Por qué? Porque es donde el ventrículo derecho se va a proyectar desde el punto de vista. A ver si tengo un dibujo acá. Sí, aquí está. Aquí está el dibujo, el de abajo, que es donde ustedes pueden ver el punto número 4, que corresponde entonces a esa zona, a esa región, que va entonces de esta manera a tener mayor o menor facilidad para poder auscultarle al mismo. Ustedes me dicen, ¿pero cuál vamos a usar? Los dos, señores. Si yo no ausculto bien en uno, puedo bajar. Tengo esa libertad para poder hacer eso ahí. Y el foco mitral, que está localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo, en el borde, digamos, no paraesternal, sino que en la línea medial o en el borde medial hemiclavicular. Hemiclavícula, ahí está. Él tiene que estar sobre la línea medioclavicular o incluso un poco por dentro de la línea medioclavicular. Eso es en condiciones normales, eso es en situaciones normales. El foco mitral tiene que estar entonces en la línea medioclavicular, un poquito por dentro o sobre la línea medioclavicular, pero no tiene que estar por fuera de la línea medioclavicular. Si en alguna situación, en alguna hipótesis, él está por fuera de la línea medioclavicular, entonces en ese caso concreto lo que estamos teniendo es alguna alteración patológica. Como por ejemplo puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca, puede ser un paciente con hipertensión, donde el corazón ha aumentado de tamaño y el mismo entonces su ventrículo izquierdo y por ende su foco mitral van a estar desplazados. Otros focos que se le conocía como, digamos, focos accesorios, hoy en día también ya son focos principales como el foco accesorio de Erbb. Corresponde entonces a su localización en el tercer espacio intercostal izquierdo, borde paraesternal izquierdo. Se corresponde a la proyección hacia el ventrículo, dice, los fenómenos acústicos de la válvula aórtica, sobre todo los que están dependientes de la regurgitación valvular. El mesocardio va a corresponder a los espacios intercostales. Tercero, cuarto, dice, sobre el cuerpo esternal, incluso a áreas vecinas, como del lado derecho y del lado izquierdo. Y en la parte posterior del tórax es lo que yo voy a tener, lo que se conoce como foco de la aorta descendente, que ya es en la parte posterior que yo voy a estar viendo eso. En esta parte digamos, de la aorta descendente, ya voy a tener una proyección desde la tercera vértebra dorsal hasta la 12ª o 12ª vértebra dorsal,
que me permite auscultar perfectamente la posibilidad de alguna coartación de la aorta. Aquí nuevamente están graficados cada uno de ellos. Y la parte posterior que va a estar haciendo referencia entonces al sitio. Es lo mismo, como les estaba diciendo, esta región del epigastrio que ustedes pueden ver que va a corresponder a buscar mi foco de ocultación tricúspide. Voy explicando un poquitito sobre las áreas. Ya hablamos del foco accesorio, que es el foco de Erb, aórtico accesorio o de Erb se llama en realidad. Son sinónimos. ¿Qué es lo que yo voy a mirar? Que yo voy a mirar a la inspección de un paciente en el examen cardiovascular. Tengo que observar coloración de la piel, arquitectura de la región, la conformación del tórax y la configuración externa. Tengo que dividir, así como hicimos en la parte respiratoria, en inspección estática y en inspección dinámica. Latidos positivos, latidos negativos. Esto va a ser mejor explicado en la parte práctica, ¿verdad? La presencia de latidos, porque el mismo puede tener dos direcciones, ¿verdad? Puede ser levantamiento en la parte proximal y depresión en la parte distal, o contrario, ¿verdad? Depresión en la parte proximal y levantamiento en la parte distal, que es lo que se conoce como positivo o negativo, pero yo no voy a adentrarme en eso. En la práctica van a ver un poco más detallado eso. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Buscar circulación colateral, se llaman estas venas superficiales, estas venas varicosas que pueden ver ustedes en el tórax. Eso es lo que tengo que estar buscando, porque la presencia de circulación colateral muchas veces puede tener relación con algún proceso neoplásico, por ejemplo. Síndrome de la vena cava es uno de los que me puede dar eso. Por fuera del área del precordio, como les decía yo, no solamente es corazón cuando hablamos de cardiovascular, no solamente el precordio, sino que tengo que mirar también cuello, tengo que mirar o tengo que palpar pulso, hígado y también el control de la presión arterial. Son parámetros que tenemos que manejarlo. ¿Qué yo tengo que evaluar en ese choque de la punta? Es decir, en ese ventrículo izquierdo que se tiene que contraer durante la sístole y se relaja en la diástole, dentro del ciclo cardíaco. Especial énfasis le damos nosotros al ventrículo izquierdo porque es el que va a estar encargado de la contracción, de donde se va a iniciar, y ahí el eje eléctrico también va a desplazar su onda al resto, básicamente para que de esta manera se pueda generar todo lo que es el fenómeno de la contracción. Tengo que primero determinar la situación o localización, es decir, dónde yo voy a ver el choque de la punta. ¿Cuál es la forma del choque de la punta? La intensidad, la extensión y la frecuencia o ritmo. La localización. Quinto espacio intercostal izquierdo. Eso es en el paciente adulto. Los niños puede ser un poquito por encima, cuarto espacio. Los adultos mayores puede ser un poquitito por debajo, sexto espacio intercostal. Pero todos en condiciones normales tienen que ser sobre la línea medio clavicular. Medio clavicular. Tienen relación entonces directamente con el foco mitral. Es lo mismo. Tamaño. No tiene que superar los 2 a 3 centímetros de diámetro. Tiene que ser del tamaño de una moneda. Tiene que ser el diámetro donde yo voy a poder palpar, a ocultar o ver el choque de la punta. En algunas literaturas ustedes van a encontrar, por ejemplo, el término ictus cordis, que hace o es sinónimo de la palabra choque de punta. Hago esta aclaración porque algunas veces encuentran ustedes en algún material que figura como ictus cordis.
Como les dije, puede haberse situaciones donde ese choque de la punta puede estar desplazado y obviamente el mismo puede estar hacia afuera o muy hacia adentro. La intensidad va a depender del grosor que tiene la pared, va a depender del tamaño del corazón y va a depender también de la fuerza de la contracción del mismo. El ritmo. Saber o determinar si existe una ritmicidad entre un latido y otro que voy a estar percibiendo o si existe una asincronía en el ritmo. Sobre los otros latidos, como les dije, yo no voy a extenderme mucho sobre los otros latidos. Esto más ya en la parte práctica, ustedes van a, una vez que comienzan a explorar los otros pulsos, también van a estar viendo sobre los otros latidos. Y la palpación. Aquí es importante que se realice la palpación completa del tórax. Esta es la palpación, digamos, a mano plena de la región del área del precordio. Y en este, ustedes pueden ver, en este es el semidecúbito lateral, ustedes pueden ver que es la palpación que yo voy a hacer. Acá en este caso yo no sentí el choque de la punta, le lateralizo a mi paciente, le pongo en este semidecúbito que es el de Pachón y sigo tratando de palpar ese choque de la punta. Este choque de la punta es para ventrículo izquierdo, que quede claro eso. Obviamente, cuando nosotros vayamos adentrándonos más en cardio, vamos a ver. Y, sin embargo, el otro es la maniobra de Dressler, donde con el talón de la mano, eso se va a apoyar en el borde paraesternal izquierdo y se va a comprimir de manera a poder sentir o palpar la elevación que el ventrículo derecho me puede producir. En situaciones patológicas, claro, porque sería, en este caso, un cuadro de hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Preguntas? Preguntas sobre lo que es cardiovascular. Bueno. Vamos a ir